Bueno, buenas tardes a todos. La idea es, como parte del programa y del proyecto Focus, ¿no es cierto?, que involucran lo que es el programa Focus. Así que así como estamos tomando distintas partes de lo que es ecocario funcional y reconocimiento de estructuras, y el otro día vimos ecocerebral y se publicó ecocerebral, les digo que con muy buena aceptación porque hubo mucha gente que vio ecocerebral en las redes. Bueno, la idea ahora es tomar ultrasonido pulmonar. Obviamente quien más experiencia tiene en este tema y más está ayornada con esto es Viviana Robledo, por lo tanto ella lo ha desarrollado muy bien y ya tiene una excelente presentación, que es lo que estamos grabando. Y bueno, vamos a tratar de hacer las preguntas al final, de no interrumpir la presentación. Así que bueno, Vivi, ella es coordinadora del Servicio de Neonatología del Sanatorio Otamendi, y bueno, escuchamos. Bueno, acá estoy, ¿qué tal? Buenas tardes, felices días para todos los neonatólogos. Bueno, yo voy a dar ultrasonido pulmonar en neonatología. Los objetivos de esta charla va a ser hablar un poquito de los principios básicos ecográficos, los signos que vamos a tomar en cuenta, las patologías y qué signos debemos encontrar en estas patologías, y después vamos a ver casos clínicos. Bueno, vamos a hablar de los ultrasonidos, los principios básicos. Los ultrasonidos se refiere a ondas sonoras que tienen frecuencias superiores a 20 kHz, por encima del rango audible para los seres humanos. Esto se utiliza en varias cosas. Después, las características de las ondas de ultrasonido tienen que ver con la longitud de onda, con la frecuencia, con la amplitud y con la velocidad. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda, a ver, puedo señalar acá, la longitud de onda tiene que ver con la distancia que hay entre cada uno de estos ciclos, ¿sí? Esta distancia, cuanto más corta es, mayor es la frecuencia. Entonces, esto en las imágenes, digamos, se ve más nítido, pero a menos profundidad. Después la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ciclos en un segundo que atraviesan cada una de la piel, los órganos, que se van a reflejar después en las imágenes. La amplitud tiene que ver con el tamaño de estas ondas, que cuanto más altas son, más intensa es la señal. Y después la velocidad es la velocidad a la que viaja a través de los distintos órganos. Cuanto son más sólidos, la distancia es más veloz, y cuanto son, por ejemplo, los gases, es donde menos veloz son los ultrasonidos. Bueno, la velocidad es proporcional a la longitud de onda y a la frecuencia. Entonces, cuanto menos longitud hay más frecuencia y más nítidas se ven las imágenes. Después, las imágenes, a medida que, digamos, nosotros apoyamos el transductor, tienen que ver, uno pone el transductor sobre la piel y después esto que tiene que ver con la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud, la velocidad de propagación, se reflejan o se refractan o se absorben las mismas ondas sonoras dependiendo de qué es lo que atraviesan, y esto se llama atenuación. Y lo que ocurre cuando va a pasar dos medios diferentes, sea líquido, gases o tejidos, entre dos medios, esto se llama impedancia. Entonces, bueno, también, digamos, todo esto que tiene que ver con la velocidad, la longitud de onda, con las características que definen a estos ultrasonidos, tiene que ver con los medios que atraviesan. Bueno, los ultrasonidos es una técnica diagnóstica
que lo que hace es recoger los ultrasonidos que emite el transductor. Estos atraviesan a cierta profundidad la parte del cuerpo que queremos explorar, dependiendo de la frecuencia. El ultrasonido lo que hace es aprovechar la diferente velocidad de propagación de estos tejidos para transformar las señales que recibe de esos impulsos eléctricos que se visualizan en la pantalla en diferentes tonos de grises. Para esto tenemos diferentes transductores, tenemos los convexos, los lineales y los sectoriales. Nosotros usamos para la ecografía pulmonar los lineales de alta frecuencia. Las frecuencias que se manejan en ultrasonido son entre 1 y 10. Cuanto más frecuencia tiene el transductor, más nítida es la imagen y menos podemos penetrar hacia los tejidos profundos. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido pulmonar o del ultrasonido en sí? Que no es invasivo, que es seguro, que lo podemos hacer en forma inmediata y que además es portátil. Las limitaciones es que dependen de los diferentes operadores. Bueno, esto fue publicado en el 2012, los que más trabajaron en ese momento fueron los italianos, y lo que salió un artículo en ese momento, que este estudio es simple, porque contamos con la ecografía, la ecografía, tenemos interfaz, aprovechamos que tenemos esta interfaz aire y líquido. Los planos deben ser estandarizados en el estudio, ¿sí? Nosotros tenemos que definir, sigue pasando, Cris, porque pasan distintas imágenes. Los planos tienen que ser estandarizados. Esto es la interfaz aire-líquido que aprovechamos, que ahora lo vamos a explicar. Los planos deben ser estandarizados. Acá, ¿sí? Anterior, lateral y posterior, y se divide en superior, en inferior. Todos los signos parten de la línea pleural. Todos los signos que nosotros vamos a ver en un ratito parten a partir de la patología, parte a partir de la línea pleural. Los artefactos para poder diagnosticar las diferentes patologías son fundamentales. La patología aguda aparece alrededor de la pleura, y es un estudio que se muestra, como lo hacemos en tiempo real, en movimiento, y es dinámico. Los artefactos son la reverberación, las sombras acústicas y la imagen en espejo. La reverberación es cuando se refleja. Nosotros ponemos el transductor y lo ponemos sobre la piel, y estos rayos van hacia el interior del pulmón y se van reflejando en la línea pleural, en el músculo, en las costillas. Entonces estas son las líneas que van generando, y son las líneas A. Esto se llama reverberación, o sea, yo pongo el transductor en la piel y lo que yo voy a tener son estas líneas, que la distancia que hay entre cada línea es la distancia que yo encuentro entre la piel y la línea pleural. Esa es la misma distancia que se va a reflejar entre estas líneas A. Las sombras acústicas tienen que ver con las imágenes que nosotros encontramos por debajo de las costillas, que lo que vemos son imágenes opacas, y después la imagen. Estas son las sombras acústicas, ¿sí? Que van por debajo de las costillas. Acá están las sombras acústicas. Y después tenemos otra de los artefactos que se producen, es la imagen en espejo, que esto es importante conocerlo porque tiene que ver con duplicaciones de las imágenes que se producen en zonas de alta intensidad. Por ejemplo, en un hueso hace que se duplique la imagen, entonces que nosotros diagnostiquemos
a veces algunos errores. Por eso es importante conocer que existen estas imágenes en espejo. Los procesos que generan aumento de aire en los espacios alveolares, enfisema, atrapamiento aéreo, no generan artefactos. Bueno, como decía, es importante organizarse y sistematizarse para hacer una ecografía pulmonar. Nosotros lo que podemos hacer es poner el transductor en forma transversal o horizontal. Comenzamos siempre nosotros con la horizontal, nos posicionamos en el plano anterior, superior e inferior, luego en el lateral y luego en el posterior también superior o inferior. ¿Qué vemos cuando nosotros apoyamos el transductor? Bueno, la piel, el músculo, las costillas, y después nos encontramos con la línea pleural, que tenemos la parietal y la visceral, que en realidad, digamos, en el estudio, cuando uno apoya en un pulmón normal, no las ve a esta división de pleura parietal y visceral. Esto se ve cuando uno tiene un neumotórax, por ejemplo. Bueno, la posición del transductor, como decía, es en forma transversal, y lo que vemos son estas imágenes donde se ve la piel, las costillas, esta es la línea pleural, y a partir de la línea pleural para abajo observamos las líneas A. Lo mismo en el corte longitudinal, que se ve un poquito mejor, y lo que llevamos a ver, que ahora vamos a ver, es la imagen del murciélago, ¿sí? Donde se ve el cuerpo, que es la línea pleural, y las costillas, que son las alas, y que muchos extienden las sombras acústicas que forman parte de las alas. Bueno, los signos siempre se originan en la línea pleural. Entonces tenemos el signo del murciélago, ¿sí? Este es el signo del murciélago, lo que les explicaba. Este es el cuerpo, que es la línea pleural, las alas, que son las costillas, y las alas que continúan hacia abajo, que son las sombras acústicas. Esto siempre observamos en un pulmón normal que está bien aireado. Acá volvemos a observar el signo del murciélago y lo vemos en movimiento en una ecografía, ¿sí? Acá se ve, vemos el cuerpo, las costillas, que son las alas, y las sombras acústicas. Bueno, acá después otro de los puntos es el signo del doble punto pulmonar. ¿Qué observamos en el signo del doble punto pulmonar? Que tenemos la parte que es patológica y la parte que está más aireada. La parte acá sería el signo del doble punto pulmonar. Ahora vamos a ver en qué patologías es importante. Las líneas A, estas que yo les decía que tienen que ver con el artefacto de reverberación, donde se refleja, nosotros colocamos el transductor en la piel, y las líneas A son la distancia que se genera entre la piel y la línea pleural, y se aparece en forma repetida. Esto se ve en el pulmón sano, que está bien aireado. Acá vemos cómo se reflejan estas líneas y cómo se van viendo, y ahora lo vamos a ver en movimiento, cómo se observan las líneas A, ¿sí? Son estas blancas que están por debajo de la línea pleural. El signo de la orilla del mar es la misma imagen que teníamos antes, pero en el modo M. Entonces, lo que nosotros debemos ver es como si fuera una orilla donde se van acercando las olas. Esta imagen es importante porque después, cuando nosotros tenemos el neumotórax, esto cambia. Entonces, por eso es importante conocer cuándo se observa en un pulmón normal. Acá tenemos la ecografía bidimensional, y acá lo tenemos en el modo D, y acá lo tenemos en el modo M, ¿ok?
que es el signo de la orilla. Después están las líneas B. Las líneas B son las colas de cometa, que se generan porque hay líquido en el pulmón. En los recién nacidos siempre hay líneas B. El tema es si estas son muchas, que son coalescentes, o son pocas. Cuando son muchas, quieren decir que ese pulmón no está bien aireado, que está colapsado, y cuando son pocas, es que este pulmón está bien aireado. Bueno, las líneas B entonces es el líquido que se transmite en el pulmón, y acá vamos a ver distintas imágenes donde se ven las líneas B de menor a mayor. Acá tenemos un poquito más, ¿sí? Y acá vamos a ver totalmente coalescentes. Cuanto más coalescente veo en el pulmón, más patológico es y menos aireado se encuentra este pulmón. ¿Vamos hasta ahora? La barra sí que está así, vamos a correr, así, ahí está, así se ven mejor las imágenes. Bueno, acá en esta imagen podemos ver también en el modo M cómo se ve, en el modo M cómo llegan estas imágenes. Fíjense que se ve mucho más blanco. Entonces acá se ve más patología, este pulmón no está muy aireado, no se ve el signo de la orilla, que se ven las distintas olitas llegando a la orilla. Bueno, acá tenemos el signo del doble punto pulmonar, que en general se describe para, ahora lo vamos a ver, para la taquipnea transitoria, donde encontramos pulmón patológico y pulmón más sano. Acá se ve en movimiento, acá está el signo del doble punto pulmonar, donde acá se encuentran más líneas B, que son un poquito más coalescentes, y por arriba se ven más líneas A. Otro signo importante es el signo del deslizamiento pulmonar. Es muy importante ver que el pulmón se mueva cuando nosotros hacemos la ecografía, porque el pulmón está estático en distintas patologías, como por ejemplo la neumonía, la telectasia, patologías que impidan que se deslice libremente el pulmón. El signo del pulso es el corazón moviéndose, esto también se ve en distintas patologías. En el neumotórax, por ejemplo, no tengo el signo del deslizamiento, pero voy a tener solamente el signo del pulso. Y la diferencia entre el signo del deslizamiento y el del pulso es que el signo del deslizamiento se mueve en forma transversal y el del pulso más en forma vertical. Bueno, este es el signo de la orilla, cuando tengo un pulmón que está aireado, donde veo una línea pleural que está fina con las distintas líneas A que se dan por reverberación, y tengo el signo de la orilla donde se observan las mismas líneas A que parecen el oleaje que se acerca a la orilla. Cuanto más líneas B tengo, más blancas se van a ver estas olas. Bueno, acá es otra imagen del signo de la orilla, dependiendo la cantidad de líneas B que yo tenga. Este es el signo del código de barra. Esto es cuando yo tengo un neumotórax, donde no voy a tener ni una línea B,
¿sí? Porque el aire no transmite, entonces lo que encontramos nosotros es la imagen pura de lo que cuando nosotros colocamos el transductor, que se transmite desde la piel a la línea pleural y observo las líneas A por debajo. Entonces lo que vamos a tener es esta imagen que se llama en código de barra. Esto, el signo del código de barra, se ve en el neumotórax. Y en el neumotórax lo que se ve, hablábamos antes del signo, el doble signo del signo pulmonar, y esto es el signo del punto pulmonar, que es el punto donde yo tengo pulmón con el neumotórax y pulmón que está sano, que acá en este caso tiene líneas B que están coalescentes, pero en donde está el neumotórax se ve perfectamente las líneas A. ¿Sí? Y este sería el signo del punto pulmonar, que es donde se encuentra el neumotórax de este lado y del otro lado donde veo líneas B. Siempre que hay líneas B, yo no tengo neumotórax. Este es el signo del punto pulmonar, que se ve en el neumotórax entonces, que es donde veo, esta es la parte del pulmón, supuestamente, que no tiene el neumotórax. Y esto es donde tengo el neumotórax, ¿sí? Que veo perfectamente las líneas A. Si yo a esto le pongo el modo M, lo que voy a ver es el código de barras. Y después tenemos el signo del cuadrado, que es, esto se ve en el modo bidimensional, y lo que se traza es una línea imaginaria entre las imágenes, donde lo que observo es líquido en el medio, y cuando lo pongo en modo M, se observa el signo del sinusoide. El signo fractal se encuentra en las neumonías. Yo lo que encuentro cuando coloco el transductor es que encuentro una línea pleural. Es muy importante siempre ver las características de la línea pleural. La línea pleural debe ser refringente, debe ser blanca, debe ser fina y debe ser entera. Acá está rota. Este es el signo fractal y se ven las neumonías. Bueno, y después ahora vamos a ver algunos trabajos donde lo que vamos a ver es la taquipnea transitoria y el virus versus el síndrome de estrés respiratorio. Voy a decir virus y sesión. Bueno, entonces este es un trabajo que fue publicado en el 2012, donde fueron 63 recién nacidos sanos con una edad gestacional de 39 semanas, y lo que se hizo es hacerle una ecografía cuando nació y luego a los 20 minutos. Entonces, lo que se vio en estos chicos se fue tomando en distintos momentos, y por ejemplo, le pusieron 0, que es la verdadera imagen sin artefactos, ¿sí? Tomada al iniciar la respiración, sin aire en el pulmón y que tiene una línea pleural muy delgada. Luego, iniciada la respiración, empezaba a estar más definida la línea pleural. Un poquito más tarde aparecían todas las líneas B, porque empezaba a haber líquido en el pulmón, y hacia los 20 minutos el pulmón se iba aclarando. Por eso, a veces, uno tiene que esperar cuando el bebé nace. De todas maneras, es el tiempo más o menos que ocurre desde que viene el paciente hasta que llega acá a la neo. Entonces, la línea pleural definida luego de 4 respiraciones promedio, ¿sí? Y este pulmón se aclaraba 100% hacia los 20 minutos en un recién nacido que no tiene patología pulmonar. Bueno, el doble punto pulmonar, que era lo que les decía, se veía así. O sea, en estos chicos, el doble punto pulmonar, en ese momento ellos lo tenían como signo diagnóstico. ¿Cómo?
en la taquipnea transitoria. Este estudio vio 32 recién nacidos con distrés respiratorio. Lo que vieron que este doble punto pulmonar, donde tengo parte sano y parte enfermo, tenía una sensibilidad y especificidad del 100%. ¿Sí? Entonces, o sea, siempre que nosotros hacemos las ecografías pulmonares, nos fijamos esto. En general, uno encuentra que las bases de estos pacientes se encuentran con mayor cantidad de líneas B y las partes superiores de los pulmones se encuentran más aireadas. Acá podemos ver, lo que pasa es que es más fácil cuando uno lo está haciendo sobre el paciente, ¿no? Pero acá podemos ver que esta parte está más patológica porque tiene más líneas B, que son las colas de cometa, y esta acá empiezo a ver más líneas A y líneas B que por ahí me aparecen más aisladas. Bueno, en cambio, en el síndrome de estrés respiratorio aparece el síndrome de alvéolo intersticial, donde encontramos los campos pulmonares más blancos, la línea pleural, si ustedes la ven, es más irregular, hay pequeñas consolidaciones subpleurales, que estos corresponden a los broncogramas aéreos cuando los vemos en una placa, y hay ausencias de áreas libres, ¿sí? Acá aparecerían, por ejemplo, si estuviera el pulmón normal, las sombras acústicas. ¿Mm? Acá en esta imagen no aparece debido a la coalescencia de líneas B y a la patología de este pulmón. Esto, digamos, este tipo de imagen mostraba también una sensibilidad y especificidad del 100% para el síndrome de estrés respiratorio. Acá lo vemos en movimiento. Miren cómo se ve un pulmón de un recién nacido que requiere surfactante. ¿Mm? Se ve blanco. Esto es muy importante porque nosotros, digamos, con este tipo de imágenes podemos seguir al recién nacido. El recién nacido, cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales, nosotros le hacemos la ecopulmonar y decimos, este chico va a necesitar surfactante. Y después podemos ir, si lo ponemos, le hacemos un Ensure, o por ejemplo lo ponemos en CPAP, o lo ponemos en cánula de alto flujo, según cómo se encuentre la patología, vamos viendo la evolución. Incluso la ecografía pulmonar es muy importante también para sacarlo del respirador, donde nosotros vemos si este pulmón está bien aireado. Bueno, este es otro trabajo del ultrasonido del síndrome de estrés respiratorio con 59 recién nacidos que presentaban dificultad respiratoria durante las primeras 24 horas. 23 pacientes tenían síndrome de estrés respiratorio y 30 taquipnea transitoria. Lo que se vio que el ultrasonido es bien sensible y específico para detectar estas patologías y la diferencia de estas. Y que tiene, digamos, es mucho mejor que la radiografía. Bueno, después este es otro trabajo, este es Liu, que trabaja también bastante sobre las ecografías pulmonares, lo que se vio en todos los pacientes que tenían síndrome de estrés respiratorio, fíjense que se veía consolidación, las consolidaciones estas subpleurales en 50 de los 50 pacientes. La línea pleural estaba alterada en los 50 pacientes. El pulmón blanco bilateral estaba en los 50 pacientes. Algunos, bueno, tenían derrame pleural, pero no tiene que ver con esto. El pulso pulmonar se veían en 40 pacientes de los 50, y el síndrome alvéolo intersticial se veía en los 50 de 50, con lo cual esto marcaba una sensibilidad y especificidad del 100% para el síndrome de estrés respiratorio. Siempre que se encuentre las consolidaciones subpleurales, la alteración de la línea pleural con líneas P, colas de cometa en formas coalescentes,
nosotros podemos decir que es un síndrome de estrés respiratorio y este paciente tiene indicación de surfactante. Bueno, este es otro, en este mismo trabajo lo que vieron fue los distintos grados, ¿sí? Entonces en un pulmón normal uno encuentra líneas A, sin líneas B o pocas, en realidad siempre en un pulmón de un recién nacido encuentra líneas B, siempre debe encontrar, porque si no encontramos líneas B tenemos que ver si esto no es un neumotórax. La línea pleural sin alteraciones. Y en el síndrome alveolo intersticial, más de 3 líneas B en la misma región. Esto es líneas B bien coalescentes. Y el pulmón blanco son las líneas B compactas sin ver líneas A. Entonces, ellos lo que describieron que la taquipnea transitoria versus el síndrome de estrés respiratorio, encontramos la línea del doble punto, no siempre, pero que si la encontramos es bien sensible y específico, pulmones blancos más de 3 líneas B, pérdida de líneas A, alteración de la línea pleural, 20% de derrame pleural, nunca hay consolidación. En cambio, en el síndrome de distrés respiratorio siempre encontramos consolidación, las consolidaciones subpleurales con broncogramas aéreos, los pulmones bien blancos, no se observan las líneas A, la alteración de la línea pleural, que la encontramos más gruesa porque tenemos estas consolidaciones, sin el doble punto pulmonar y nunca se observa en general derrame pleural. Si hay derrame pleural tiene que ver con otro tipo de patología. Bueno, signo del doble punto pulmonar, otra vez, donde encontramos las líneas B y de este lado encontramos pulmón aireado. Acá tenemos un corte, el transductor en forma transversal en la parte posterior y superior y en la parte inferior. Si nosotros esto le hacemos con el transductor en forma vertical, vamos a ver la línea del doble punto, ¿sí? Porque vemos las bases siempre que están más enfermas que la parte superior. Y esto es el signo del doble punto. Esto quiere decir que este chico es un transitorio, que va a ir mejorando. Bueno, después con el tiempo, haciendo muchos estudios ecográficos, se dieron cuenta que, digamos, el doble punto, el signo del doble punto no era tan sensible para diagnosticar una taquipnea transitoria o una enfermedad transitoria respiratoria. Entonces, volvieron igual a mostrar que el distrés respiratorio tiene alteraciones en la línea pleural, líneas B confluentes bilaterales y ausencia de áreas libres. Y la taquipnea transitoria tenemos la línea pleural, que es menos brillante, pero que está bien, con el doble punto pulmonar, las líneas A y líneas B. Bueno, este es un estudio muy interesante donde se hicieron 465 videos de 114 recién nacidos con síndrome de estrés respiratorio antes de las 24 horas de vida. Y ahí lo comparaban distintos 4 observadores. Era el observador principal, un experto, que era uno de estos Catarossi, era Catarossi, un residente, ¿sí? Y un cardiólogo. Y vieron que más o menos casi todos daban con los mismos datos, ¿sí? 4 observadores en forma independiente dieron los datos. Y hubo bastante acuerdo entre los observadores profesionales, incluso con el que recién comenzaba. Bueno, esto es otro estudio, esto para ver, digamos, en estos estudios también lo que se trató de demostrar era que la disminución de los estudios radiológicos, en la ecografía hace que nosotros pidamos menos placas. Entonces, estos 21 recién nacidos prematuros con síndrome de estrés respiratorio, que se le hicieron ultrasonidos seriados de cada 8 o 12 horas, y se hacía radiografía si existía alguna duda.
Entonces, lo que vieron era que la radiología disminuía. Y esto lo compararon a 6 meses antes. Bueno, entonces, todo tipo 1 fueron intubados, todo tipo 2 o 3 no fueron intubados. La duración del ultrasonido fue 2,5 minutos y hubo acuerdo total en los profesionales cegados con los asesores. La intubación duró menos de 24 horas. Bueno, y ahí vieron que, nada, que los pulmones que eran blancos tenía una sensibilidad de 88%, la especificidad del 100%. En cambio, la radiología, la sensibilidad era del 39% y la especificidad era del 78%. Lo que se vio con esto es que el ultrasonido es sumamente específico y sensible con respecto a la radiología. Bueno, esto es otro estudio que se hizo con 130 recién nacidos, las primeras 12 horas de vida con el CPAP y los distintos patrones. Esto es un pulmón aireado, ¿sí? Que es el patrón A, donde nosotros vemos la línea pleural, las distintas líneas A, el patrón B, donde tenemos líneas menores, líneas A, y tenemos un poquito más líneas B, el patrón severo B, que tiene muchas líneas coalescentes, y ya cuando tenemos las consolidaciones subpleurales, que son los broncogramas aéreos. Entonces ahí ellos evaluaban con esto la necesidad de surfactante y de ARM. Bueno, lo mismo con 54 recién nacidos, con peso de nacimiento de 1.700 gramos, más o menos 583, síndrome de estrés respiratorio leve, se los ponía en CPAP, con FIO2 de 40%, y se encontraban en CPAP y se los valoraba durante 2 horas. Entonces, con este score. Tipo 1, pulmón blanco, fueron 16 pacientes, tipo 2, con ese score, líneas B, ¿se acuerdan que el patrón B todavía seguía teniendo líneas A? 12 pacientes, y los que tenían ya un patrón B severo eran 24 pacientes. Y lo compararon con la radiología, ¿sí? Entonces, con la radiología, lo que se ve en este estudio con el ultrasonido es mucho más sensible que la radiología. Bueno, acá tenemos gemelares de 32 semanas, que los dos tienen un síndrome de estrés respiratorio. Uno se le puso CPAP y el otro se le intubó. Y bueno, se hizo también un estudio donde se les ponía la primera dosis de surfactante, y lo que predecía, digamos, lo que se vio que predecía la eco pulmonar con respecto a la radiología, que tenía una predicción para el tratamiento con surfactante de la primera dosis del 89% y para la segunda del 72%. O sea, siempre que nosotros vemos que un paciente ingresa con dificultad respiratoria y tenemos que estar el pulmón blanco con la línea pleural engrosada, con colecciones subpleurales, ese chico para la primera dosis de surfactante es mucho más sensible que para la segunda. Bueno, otro estudio esto es un metaanálisis de 6 estudios con 485 recién nacidos, donde se observó la sensibilidad del 82% y especificidad también del 82% para el ultrasonido, para la necesidad de surfactantes. Bueno, el neumotórax. Vamos a ver las diferentes patologías. Nosotros siempre que vemos un neumotórax, lo que no tenemos en general, no vemos el deslizamiento. El tema tiene que ver con el tamaño de ese neumotórax. Y cuando vemos que no se desliza bien un pulmón, tenemos que ver si este pulmón tiene líneas B. Si no hay líneas B, ahí vamos y buscamos el
punto pulmonar, ¿sí? O sea, es esta diferencia donde encontrábamos el pulmón que se veía perfecta la línea pleural con todas las líneas A por debajo, sin líneas B. Ahí vamos y buscamos el punto pulmonar. Se encuentra el punto pulmonar, que es el lugar ese, vemos neumotórax. No encontramos el punto pulmonar, vamos a buscar el signo del pulso. El signo del pulso es el corazón moviéndose. No encontramos el signo del pulso, es neumotórax. Si lo encontramos, no es neumotórax. Este es un algoritmo que se hizo para el diagnóstico de neumotórax, ¿sí? Siempre, cuando yo dudo en un neumotórax, lo primero que debo buscar, además de que si se mueve el pulmón, es si encuentro las líneas B. Ausencia de líneas B es neumotórax. Acuérdense que los recién nacidos siempre tienen líneas B. Entonces, acá lo mismo. El signo, digamos, para el signo de deslizamiento es muy importante encontrar el deslizamiento pulmonar, porque esto tiene un valor predictivo del 99%, especificidad del 60 al 90%, las colas de cometa que debo encontrar, si yo tengo deslizamiento pulmonar y además a esto se le suman la ausencia de líneas A, pero no líneas B, también esto tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 94%. Y si encuentro el punto pulmonar, donde encuentro que está el comienzo del neumotórax, tiene una especificidad del 100%, pero baja sensibilidad, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el tamaño. Cuando yo encuentro el neumotórax, en el modo M lo que voy a encontrar es el código de barras. Y acá encuentro nuevamente el signo, bueno, esto es un corte que dice longitudinal posterior, y lo que voy a encontrar es el signo del punto pulmonar, donde en esta parte se encuentra el neumotórax. Acuérdese que el aire no conduce, entonces lo que yo veo es perfectamente en la imagen cómo se encontraría el pulmón, ¿sí? Sin líneas B. Acá encuentro el signo del punto pulmonar, donde acá encuentro líneas B y acá se encuentra el neumotórax. Si pongo el modo M, veo el código de barras, ¿sí? Acá también lo mismo, acá encuentro el signo del punto pulmonar, donde veo líneas B, acá tengo el neumotórax, y el código de barras, distintos códigos de barras, como se observa en las imágenes con neumotórax. Acá lo que yo veo es el deslizamiento, y el código de barras en el modo M. Acá lo mismo, acá tengo el signo del punto pulmonar, se mueve menos esta parte que tengo el neumotórax, y acá es la parte del pulmón sano, ¿no? Es un pulmón que tiene muchas líneas B coalescentes. Acá vuelvo a encontrar el signo del punto pulmonar, ¿sí? Con el pulmón donde hay neumotórax, donde no se observan las líneas, ni una línea B, y se encuentra perfectamente las líneas A, y acá donde tengo coalescencia de líneas B, este es un neumotórax que no se mueve para nada, no tengo ni el signo del pulso, ni el deslizamiento pulmonar, y ahí lo que encuentro es
la línea pleural con todas las líneas A. El neumomediastino es más difícil de ver, porque es más pequeño, pero se puede, en este pulmón que se encuentran las líneas B bien coalescentes, hay regiones donde se ven líneas A. Sabemos por placa que tenía un neumomediastino. Es más difícil encontrarlo en la ecopulmonar. ¿Sí? Acá. Bueno, neumomediastino y punto pulmonar. Acá sabíamos por placa que tenía el neumomediastino y ahí se ve dónde está la diferencia. El derrame pleural, en el derrame pleural, otro de los signos que se puede ver en movimiento es el signo de la cortina, que cuando yo apoyo el transductor, lo que observamos es que se mueve en el deslizamiento, se desliza el pulmón hacia el hígado. Entonces cierra el espacio más oscuro. Cuando nosotros tenemos derrame pleural, este espacio aumenta según la cantidad de líquido que haya en el lugar. Y el signo del sinusoide que se ve en el modo M. Acá muestro el signo de la cortina, que es el pulmón que se cierra sobre la imagen del hígado. Esto, digamos, en un derrame pleural, este signo no se ve, porque al estar ocupado por líquido, no genera este deslizamiento. Bueno, aquí se ve el derrame pleural en la placa. Ahora, cuando uno lo ve al derrame pleural en la eco, es muy sensible. Bueno, este es un derrame pleural importante. Así es como se ve el derrame pleural. También lo que impide el derrame pleural es que el signo del deslizamiento sea el pulmón se pueda mover normalmente. Lo que sí se ve es el signo del pulso en forma vertical. Si ustedes lo ven, o sea, no se mueve así, sino que así. Bueno, acá es otro corte de un derrame pleural, el signo del sinusoide. Este es un derrame pleural, importante. Y bueno, y vamos a ver a los casos clínicos. Bueno, esta es una chiquita de 38 semanas, con un peso de nacimiento de 3.500 gramos, hija de madre diabética, con distrés respiratorio, requerimiento de oxígeno del 30%, taquipneica, con una mecánica respiratoria regular. Y lo que se ve en las ecopulmonares, estos son los distintos cortes, ¿sí? El anterior, y acá con el signo de la orilla, ven que es un pulmón que es normal, con líneas B, porque es una paciente que está en plena transición. Estas son las bases y esta es la parte superior. Lo que les decía, siempre en las taquipneas transitorias, lo que tenemos es que si nosotros hacemos la eco, la parte superior se va a encontrar más sana que la parte inferior.
¿Mm? Y lo que sí observamos es el signo del doble punto. Fíjense que hay más líneas coalescentes por debajo y menos líneas B en la parte de arriba, la parte superior. A esta bebé se le puso CAFO y fíjense cómo mejora el pulmón. ¿Mm? Bueno, este es un bebé que es 37 semanas, 3.510, requerimiento de oxígeno al nacer con extrasístoles supraventriculares, pero el paciente no tenía dificultad respiratoria. Entonces, esa es la placa, le hicimos una ecopulmonar. Fíjense la diferencia entre un paciente que tiene un pulmón sano con respecto al otro paciente que tenía dificultad respiratoria. Fíjense que hay presencia de líneas B, porque las tiene que haber. Miren, pero las colas de cometa son como más chiquitas, que parten de la línea pleural. Y se ve el signo de la orilla. Este es un gemelar de 36 semanas con distrés respiratorio, requerimiento de oxígeno, recibe Neopaf desde el nacimiento y se indica CPAP. Entonces vamos a ver. Los distintos cortes, ya el paciente en CPAP. Este paciente había bajado en Neopaf, con lo cual ya tenía presión positiva, ¿sí? Bueno, estos son gemelares de 26 semanas de gestación, con maduración completa con corticoides, síndrome de estrés respiratorios, ambos se los intuba y se les da surfactante. La radiografía, esta es la radiografía de tórax, y en el momento del ultrasonido, ambos fueron extubados a CPAP con 7 centímetros de agua. Bueno, entonces ahora vamos a ver las ecografías. Este requería, el gemelar 1 seguía requiriendo oxígeno y el gemelar 2 ya no requería oxígeno. Vamos a ver las ecografías. Se ve el gemelar 1 que requería todavía oxígeno, tiene más coalescencias de líneas B que el gemelar 2. Todavía este pulmón no está bien aireado. Niño de 33 semanas con síndrome de estrés respiratorio, NRM, ¿sí? Fíjense, este bebé tiene todavía coalescencia de líneas B. Este chico, digamos, si uno ve este ultrasonido, debe pasarle una dosis de surfactante, ¿sí? Para lograr que ese pulmón se airee. Entonces, lo que se ve, entonces, este es un bebé de 30 semanas, de 3 horas de vida, con CPAP, taquipnea persistente, y líneas B que no están coalescentes, línea pleural irregular y brillante. Esto hay que ver en el tiempo cómo evoluciona. A ese chico no necesita, tal vez, pasársele surfactante. Pacientes de 32 semanas, 30% de oxígeno, con acidosis respiratoria, se le pasa surfactante. RX en el mismo momento que el ultrasonido, a las 3 horas de vida, paciente con... Perdón. No, sigue compartiendo. Se me achicó.
Es que creo que sigue compartiendo porque decía. Perdón, A ver, acá. perdón que se... Acá. Acá. Ahí está. Es que quise correr esto. Ahí otra vez. Ahí está. Bueno. RX le hacemos al paciente con síndrome de distrés respiratorio. Y acá los neonatólogos tienen dudas exactamente a ver si se le va a pasar surfactante o no. Fíjense que la placa está bastante aireada y ahora vemos, esta es la ecografía pulmonar, donde tiene un patrón alveolar intersticial, anormalidades en la línea pleural, ausencia de áreas aireadas, ausencia de áreas libres, líneas B confluentes y pérdida de las líneas A. La placa era la anterior, ¿sí? Se le pasa surfactante, acá se ven los broncogramas aéreos, y bueno, y esto después del surfactante. Miren cómo se airea el pulmón. Este es un paciente de 38 semanas, peso de nacimiento 2,880, 40 días, síndrome de cimitarra, intercurrencia respiratoria, aumento de requerimientos de oxígeno. Este bebé en realidad yo lo puse porque en realidad en la ecografía pulmonar uno no veía nada. Lo que cursa es una cardiopatía congénita que tiene que ver con la alteración en el drenaje de las venas pulmonares derechas. Entonces, y cursa, además se relaciona con hipoplasia pulmonar. Lo que yo quise demostrar con esto, que en realidad acá nosotros no podemos ver la hipoplasia pulmonar en la ecografía pleural, ¿sí? Sí podemos ver si hay patologías, si este chico necesita surfactante, si este pulmón está bien aireado, pero lo que no podemos ver es sobreexpansión o si los pulmones son de tamaño normal, ¿sí? Si uno ve, es un pulmón que está bien aireado, nada más, pero este chico lo teníamos en respirador. Por eso puse este chico con el síndrome de la cimitarra, no por una cuestión... Me mata esto que se me pone, pero no quiero... bueno, esto es un paciente con una radiología con 3 horas de vida. Es una taquipnea transitoria, y acá vemos los distintos... Fíjense, tiene bastante coalescencia de líneas B, pero lo que tiene la taquipnea transitoria, que lo que vamos a encontrar es heterogeneidad en ese pulmón. Hay zonas que están más ventiladas que otras, y lo que tenemos es el signo del doble punto, donde tenemos más patológico de un lado y más aireado en la parte superior. Este es un síndrome de distrés respiratorio en un paciente de 33 semanas. Fíjense la coalescencia de las líneas B, cómo se ve la línea pleural que está engrosada. Y según la zona, hay zonas que vamos a ver más coalescentes. En general en los laterales, este es un corte lateral, los cortes laterales encontramos a veces un poquito más aireado. Acá veo bien, sigo viendo el signo del murciélago. Pero tengo zonas bien de líneas B coalescentes. Fíjense. Generalmente otra cosa que uno encuentra, que el pulmón izquierdo siempre está un poco más blanco que el derecho,
pulmón izquierdo siempre se lo observa un poco más colapsado el derecho. Y acá tenemos el modo M para el signo de la orilla. Vean que se ve todo blanco. Bueno, este es un registro multicéntrico de ultrasonido en pretérminos menores de 26 semanas, porque en realidad no hay trabajos sobre esto. Esto es un trabajo que ha sido publicado ahora, en el 2025, y en realidad es un escrito donde evidencia que hay solamente un ensayo clínico en un centro con respecto a estos prematuritos, que hay un estudio antes y después de surfactante, solamente un estudio existe, y hay 14 estudios observacionales, de los cuales 7 son metaanálisis, donde se encuentra un área por debajo de la curva con 0,88 para predecir la necesidad en pacientes prematuros de surfactante. ¿Sí? Y esto es en la taquipnea transitoria, la diferencia con el síndrome de estrés respiratorio. Bueno, acá se mezcló el caso clínico. 30 semanas, 1020 gramos, cesárea, preeclampsia, coriomionitis materna, no recibió maduración con corticoides, 2 dosis de surfactante, alta frecuencia con una MAP de 13, un delta Pi de 35, saturometría. Fíjense qué blanco que se encuentra ese pulmón. El paciente se encuentra en alta frecuencia. La placa, surfactante, tercera dosis, acuérdense que es un paciente con una coriomionitis, ¿sí? Y cómo se encuentran de blancos esos pulmones, que todavía no hemos logrado el punto de apertura. Fíjense la línea pleural acá, y las colecciones subpleurales. ¿Qué patológica es esa línea pleural? Bueno, alta frecuencia, MAP de 15, delta Pi de 35, mejora saturometría. Igual se sigue encontrando, fíjense, la placa blanca. Pero ya se encuentra mejor el pulmón. ¿Cómo se ve un pulmón que está más aireado? Podemos ver el colapso pulmonar, ¿sí? Donde encontramos los pulmones blancos. Bueno, esto es una taquipnea transitoria en un paciente de 39 semanas, con un halo con FIO de 50%, de ahí tenía un neumomediastino en la placa. Para diagnosticar el neumomediastino es más fácil ir haciendo todo el estudio, mostrar toda la imagen. Acá está más aireado, es una taquipnea transitoria. Fíjense qué aireada que está esta parte. Tendría que ver todo el estudio, pero acá puede ser que esté el neumomediastino, porque se ve perfectamente la imagen. 34 semanas de vida, 3 horas de vida, CPAP, FIO2 de 25%. La imagen, acá se ve el signo del doble punto pulmonar, donde parte que está más patológica y esta parte está mejor, más aireada del pulmón. Bueno, acá tenemos líneas B coalescentes.
acá es un paciente de 33 semanas en CPAP, con PEP de 6 y oxígeno de 21%, fíjense qué bien aireado que está este pulmón, si bien estas son las bases, que están más con líneas B, pero es un paciente que va a la mejoría. Cuando uno ve esas imágenes así, son pacientes que van hacia la mejoría. Recién nacido pretérmino de 27 semanas, 570 gramos, retardo de crecimiento intrauterino, síndrome de estrés respiratorio, recibió 2 dosis de surfactante y se encuentra en alta frecuencia. Fíjense cómo uno puede ir viendo la evolución de este paciente, y cómo se encuentra esa línea pleural. Todavía no está aireado, no se ha logrado el punto de apertura, el reclutamiento de todos los alvéolos. Miren las colecciones subpleurales que se encuentran por debajo de la línea pleural. Acá, después de las dosis de surfactante, ya el pulmón empieza a estar más aireado. Bueno, corte lateral, donde se ve un poquito más aireado. Esta es la región donde buscamos el derrame pleural, donde se ve perfectamente el espacio. Bueno, entonces, en resumen, este es un último consenso del 2025, donde dice que el ultrasonido es sumamente útil porque es una guía, nos sirve para diagnóstico, para guía y para tratamiento. Podemos observar la patología respiratoria, la necesidad de ventilación mecánica, ajustes en el setting y destete, contenido de líquido y administración de surfactante. A todo esto nos ayuda el ultrasonido pulmonar. La conclusión, bueno, entonces nos ayuda en el manejo de la enfermedad respiratoria. Este trabajo, esta presentación que hicieron, dice que además está respaldado por hallazgos previos en determinar la necesidad de ventilación mecánica y tratamiento con surfactante, que tiene una alta sensibilidad del 88% y una alta especificidad del 82%. Bueno, ya está. Bueno, las preguntas, ahora sí podemos hacer las preguntas. Ahí estamos. ¿Se entendió? Bueno, yo tengo una pregunta. Si vos tenés un deslizamiento con el deslizamiento de la línea pleural, ¿no podrías hacer diagnóstico de sobreexpansión si este deslizamiento está ausente o hay tensión, digamos, porque hay sobreexpansión pulmonar? Bueno, yo creo que tal vez con respecto a un pulmón que esté mejor ventilado que sobreexpandido, seguramente uno podría ver mejor deslizamiento en uno que no, pero el deslizamiento se ve igual. Es igual. Sí. La otra pregunta es, si vos tenés una disfunción diastólica donde hay una alteración en el drenaje de líquido, digamos, de la sangre, en las cavidades izquierdas, si ese líquido no te confunde con el tema cómo diagnosticas, es el diagnóstico diferencial de edema con... Bueno, hay muchos trabajos sobre esto de la diferenciación con el edema. De todas maneras, digamos, en estos pacientes nosotros los tenemos en distintos momentos. Tal vez cuando
nos encontramos en esta situación de líquido. Tenemos que entrar en el contexto de cada paciente. Digamos, si tenemos un paciente que es prematuro, que es recién nacido, que requiere ventilación mecánica y que yo diría que va más para el colapso pulmonar por falta de... Si nos encontramos después en otra instancia, yo creo que ahí sí es edema pulmonar. Yo creo que, bueno, que es importante en estas situaciones siempre la asociación corazón-pulmón, ¿no? O sea, que ambos funcionan juntos y a veces cuando o el pulmón está fallando, el corazón se sobrecarga, la hipertensión se refleja en el pulmón, el colapso, o sea, la telestasia como la sobreexpansión aumenta las resistencias vasculares pulmonares y se refleja en el corazón. Y cuando estamos en una situación de opacidad bilateral, el diagnóstico diferencial con una disfunción diastólica también debe acompañarse con hipocardio. Entonces, creo que en esto es importante el focus. O sea, el focus es unir todas las posibilidades de ultrasonido que tenemos para hacer un diagnóstico más acertado, un tratamiento más adecuado. Entonces, creo que por esto es tan importante que unamos todas las herramientas que nos ofrece el ultrasonido. Yo creo que esto es fundamental. No sé si tienen alguna pregunta en particular. No, yo vi que cuando mostró, por ejemplo, el síndrome de la incluso hizo esas diferencias, como estaba bien aireado y el otro estaba más blanco. ¿Sí? Entonces, pero la cimitarra tiene hipoplasia de pulmón. Al tener hipoplasia de pulmón, claro, pero tiene hipoplasia de pulmón, entonces ahí se te mezcla un pulmón. Estructuralmente no lo puedes diferenciar de un pulmón sano, porque es un pulmón hipoplásico. Está bien aireado y todo, pero está hipoplásico. ¿Entendés? El caso de MAC. Bueno, a veces cuando vos tenés malformaciones, no ves la malformación bien, porque de hecho ya lo hemos hecho en las ecopulmonares y no las hemos encontrado perfectamente. Ves como una zona, tal vez como el signo fractal, que está rota el lugar, ves como más condensado, ves más blanco, pero en sí no ves una, claro, ves una heterogenicidad. Sí, no encontrás las líneas A, o sea, eso es lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que para lo que más sirve, nosotros cuando ingresas siempre un bebito con dificultad respiratoria, sobre todo los más prematuros, les hacemos el ecocardio, la ecopulmonar y la ecocerebral, ¿no? Siempre hacemos, con los chicos nos sistematizamos a hacer eso. Y bueno, básicamente lo que es la ecopulmonar y lo respiratorio, lo que vemos es si este pulmón está bien aireado o no. ¿En qué momento utilizamos la ecografía pulmonar? La utilizamos ahí, después cuando muchas veces queremos destetar a un paciente y extubarlo, nos fijamos a ver si ese pulmón está bien aireado, si ambos están para poder extubarlo y decimos, bueno, este chico está en condiciones. Cuando lo ponemos en CAFO, para ver si esa cánula de alto flujo fue efectiva. Y bueno, cuando tenemos dudas, nos ha pasado un chico en descompensaciones, ponerle el ecógrafo sospechando un neumotórax, porque digamos, cuando uno pide la radiología tarda mucho más que lo que uno puede, la rapidez con la que uno apoya el ecógrafo y diagnosticar un neumotórax y drenarlo en el momento, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, un paciente que se nos descompensó, que le pusimos el ecógrafo, que vimos que tenía un neumotórax, le drenamos el neumotórax, se descompensa nuevamente y, claro, no le apoyamos el ecógrafo del otro lado y tenía un neumotórax bilateral. Y ahí, bueno, vino la placa, pues llegó justo la placa porque llegó para el primero,
para el primero y pudimos tener del segundo y drenarle al paciente y lograr la mejoría, pero es muy útil y sobre todo en neumotórax es sumamente útil. Bueno, aparte de desesperar la placa siempre es un tema, ¿no? Y uno puede actuar antes y sobre todo es uno de los puntos del 6. O sea, ante una descompensación aguda, el diagnóstico de un neumotórax es fundamental. Yo te puse esto porque no entendía muy bien qué era esta imagen. Fractal. ¿Significa algo? Es fractal, ¿no? Sí. Y esto otros, ¿qué es? Son las colecciones subpleurales. Subpleural, perfecto. Porque me había quedado tildado y no te quise interrumpir. Sí, son colecciones subpleurales. ¿Alguna otra pregunta? No, le quería preguntar por el derrame, porque vi que realmente se pierde. ¿Cómo puede ser en un medio líquido que uno no pueda ver bien la estructura, que las líneas se perdían, veías todo blanco? No, igual cuando vos ves un derrame te das cuenta. Te das cuenta porque, no, y el espacio que se genera. Y aparte que es totalmente líquido. Sí. Y el líquido conduce muy bien. Te das cuenta enseguida. El derrame pleural es lo más fácil para diagnosticar. Estoy de acuerdo. Sí. En general, en la zona de las bases. Y no tenés esto. Vieron que yo siempre les muestro el signo de la cortina, ¿no? Esta cosa que hace con el deslizamiento pulmonar, que cuando vos tenés el derrame pleural no tenés eso, que se cierra, porque hay tanto líquido que no se cierra. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Excelente presentación, gracias Lili. Sí, te va a quedar colgada en YouTube para que la puedan volver a ver y nos quede todo de las veces que queramos podamos verlo. Mañana vamos a ver el microprematuro, aspectos hemodinámicos del microprematuro y revisar un poquito todo lo que es el cuidado del microprematuro. Así que bueno, también la vamos a dejar colgada en YouTube para que todos la puedan ver.